Hola, ¿cómo están? Ya se van uniendo de a poquitito. Vamos, qué bueno que se van uniendo. Bienvenidos, se van sumando. Qué bueno ver María Inés, Ros, Silmar, Lore, Norma, Ángelo. ¡Wow! ¡Cuánta gente, qué lindo! ¿Cómo están? Laura. No estoy muy ducho con el tema. eh, no estoy así como muy ducho con todas las. ¿Cómo se llama? Con toda la cuestión de los vivos. Bueno, ¿saben por qué estamos acá? La idea de esto es hacer un vivo sobre este tema para poder conversar y que si ustedes quieren también poder hacer alguna pregunta, alguna reflexión o alguna cosa que consideren importante, porque hoy es el día de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria, algo que cada vez es más frecuente y sobre todo también, por ejemplo, cuando estamos hablando en relación a las redes sociales, que es algo que hoy en día eh, todos los adolescentes tienen acceso y tanto tiene sus pros como tiene sus contras. Bueno, cosas que podemos pensar juntos. De hecho, recientemente salió una legislación en Australia con la prohibición de las redes sociales en menores de 16 años, por ejemplo. Ahí se siguen sumando Marta, Marcela, Eli, Carolina. Em, Bueno, así que un poco la idea de este vivo de hoy tiene que ver con que podamos conversar acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, algunas cosas que suceden, cosas que no se hablan, ¿sí? Cosas que no se hablan habitualmente y que cada día, y yo personalmente lo estoy viendo en el consultorio con bastante frecuencia, sobre todo en esta temporada del año. Es interesante porque muchas veces uno se encuentra con adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria desde hace tiempo. Lo que pasa es que generalmente como a esta fase del año se empieza a visibilizar, ¿no? A veces con el inicio del año, con las cuestiones de que empieza el colegio y demás, en marzo, abril, todo eso están como muy ocupados en todas esas cuestiones y a veces no observan estos aspectos o estas cosas que empiezan a pasar en relación a los trastornos de la alimentación y se empiezan a ver más hacia mediados o fines de año. Así que esta es una de las cosas interesantes que a veces observo también personalmente, porque generalmente también los casos, entre comillas, más graves o las situaciones más complejas se suelen ver más hacia el fin del año e incluso gran parte de las internaciones y todo se suelen dar más hacia fin de año. Bueno, interesante esto es como una mirada más reflexiva, digamos, pero tiene que ver con que a veces visibilizar un trastorno de la alimentación, sobre todo en las familias, no es sencillo. A veces lograr ver, ¿no? De que un adolescente esté atravesando con esta situación puede tomar su tiempo y en ocasiones, que es lo que a veces ocurre cuando se terminan de visibilizar estos trastornos alimentarios y asisten a la consulta, ya asisten en algunos casos en situaciones más avanzadas y bueno, hay que internar en algunos casos, no en todos. Así que bueno, ¿y qué son o cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria? Sobre todo para quienes estén escuchándolo o viéndolo este video en estos momentos o quizás lo escuchen o lo vean en diferido. Los trastornos alimentarios son trastornos que tienen una base en la salud mental, es decir, son dificultades que tiene la persona en el vínculo y en la conducta con la alimentación. A partir de ahí surgen un montón de distintos tipos de trastornos alimentarios
Algunos se han ido poniendo nombres y muchos nombres a lo largo del tiempo, y otra anorexia también típica, si se quiere, pero también hay anorexias que les decimos atípicas. ¿Qué es una anorexia típica? A veces la anorexia típica está en relación a adolescentes que tienen, por ejemplo, sobrepeso o obesidad y hacen una restricción alimentaria muy importante porque no están conformes con su cuerpo, por infinidad de situaciones, y hacen un descenso abrupto de peso, y ese descenso abrupto hace que la persona quizás llegue a un peso normal, ¿sí? Pero no a un grado de desnutrición, con lo cual ya ese dato, por ejemplo, se cataloga como una anorexia atípica. Es decir, la anorexia nerviosa clásica generalmente es una persona que tiene dificultades con la alimentación, cuenta calorías, dificultades en relación al vínculo con su cuerpo. También tiene y suele estar acompañada justamente de desnutrición. Pero también hay situaciones, por ejemplo, de anorexia en las cuales se acompañan de purga. Es decir, hay adolescentes que no solamente restringen o comen poco, sino que además de eso realizan algún tipo de purga, que ya sea con el ejercicio, con vómitos o alguna otra forma de purga que encuentran, que generalmente cada vez son más novedosas las cosas que uno va viendo. Bueno, utilizan un montón de cosas, ¿no? La bulimia tiene por otro lado la característica de tener episodios de atracón, ¿no? De comer un montón y después viene como una sensación de culpa, de malestar, que es lo que hace que la persona adopte algún tipo de actitud compensatoria, que puede ser, en algunas personas son los vómitos, también puede ser el ejercicio físico intenso o el uso de medicaciones y demás. Y también están, por ejemplo, los trastornos por atracones que no van acompañados de purga. Los trastornos por atracones, por ejemplo, son muy frecuentes de ver en adolescentes con obesidad. A veces están acompañados de un componente ansioso, en donde a veces hacen largos periodos de ayuno y cuando comen, comen un montón, ¿no? Sin necesidad de estar acompañados de una purga. Por eso a veces también incluso surge la duda de si la obesidad es un trastorno alimentario. Y en realidad el trastorno alimentario tiene que ver con el vínculo con la comida. Por eso es que una persona con un trastorno alimentario puede tener tanto obesidad como desnutrición, ¿no? Tradicionalmente la gente lo asocia a los trastornos alimentarios con la desnutrición, pero puede suceder tanto en obesidad como en desnutrición. Por ejemplo, otra de las situaciones que hoy en día se ve cada vez más frecuentemente y principalmente en varones más que en mujeres, es el teria, ¿sí? El teria, estoy teniendo un montón de pacientes adolescentes con este trastorno, por lo cual sí está bueno detectarlo a tiempo, porque se empieza a desencadenar en la niñez. El TERIA es un acrónimo, es decir, está compuesto por estas letras, ¿sí? El trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, y el TERIA tiene distintos tipos de presentaciones, ¿sí? Una de las presentaciones más clásicas está en relación a la sensibilidad sensorial, se le dice, es decir, adolescentes que tienen dificultades para comer las verduras, para comer las frutas, determinados tipos de alimentos por su textura, por el sabor, ¿sí? Por muchos factores que hacen a la sensibilidad sensorial. Esa es una variante. La otra variante tiene que ver con la falta de interés por la alimentación o por la comida, es decir, adolescentes que comen muy poquito, que se llenan con poca comida, que tardan mucho tiempo en comer, o que básicamente pueden estar haciendo otra cosa y se saltean las comidas y le pierden el interés, ¿sí? Estos tienen que ver más con esta otra, se llaman mecanismos de sostenimiento, ¿sí? O sea, la sensibilidad sensorial puede ser la falta de interés por la alimentación, y el otro mecanismo de sostenimiento del TERIA es la aversión. La aversión está en relación a una situación desagradable que hayan tenido con algún alimento y a partir de esa situación dejan de comer ese alimento, ¿sí? Puede ser un atragantamiento, puede ser alguna comida que les cayó mal, les provocó dolor abdominal, diarrea, vómitos,
y eliminan esa comida o todas las parecidas a esas comidas las eliminan completamente. Una característica que tiene el Teria, por esto le digo que es sumamente frecuente hoy en día, es que no es solo no comer, por ejemplo, esto que les mencionaba, alguna verdura o alguna fruta, sino que tiene que estar asociado a otra cosa más. Esa otra cosa más tiene que ser un problema o alguna circunstancia concreta, física, ¿sí? O puede ser una cuestión más psicosocial. Física, como puede ser signos de malnutrición, ¿sí? Aparición de llagas, aftas, eh, también puede ser caída del pelo, alopecia, dificultades con el crecimiento, déficit de vitaminas, ¿sí? Vitamina D, vitamina B12, bueno, todas las deficiencias vitamínicas, o puede suceder que tengan, por ejemplo, una dificultad social. Es decir, no se puedan juntar con amigos, con compañeros, porque como van a comer determinadas cosas, ellos son capaces de comer, no sé, pan con mayonesa o pan solo o no comer directamente, porque si justo lo que hay para comer no es del agrado de ellos, no lo comen o se llenan con otras cosas. Entonces ya ahí estamos hablando de que hay un problema por el cual, digamos, están teniendo dificultades con esta conducta alimentaria. El TERIA es muy frecuente hoy en día y, como les digo, es principalmente de los varones y se empieza a manifestar desde la niñez, y se diferencia con otro término que es la neofobia alimentaria, así se llama. La neofobia alimentaria es cuando, por ejemplo, no quieren comer algún alimento en particular, pero no les provoca ningún tipo de, no sé, repercusión orgánica o social, sino que simplemente no comen algunos alimentos y no pasa a mayores, ¿no? Desde luego que todas las personas, todos, ustedes, yo, todos tenemos alimentos que tal vez no nos gustan tanto o preferimos no consumir tanto. El problema es cuando tenemos ya una restricción importante y esto empieza a ser o nos pueden empezar a provocar consecuencias, ¿sí? Esto puede suceder tanto en niños, en adolescentes como en adultos. He tenido algunos pacientes adultos también que me ha pasado que no saben con quién ir, porque bueno, a veces no saben quién puede abordar o tratar este tema. Pueden escribir preguntas y eso, no hay problemas, así charlamos, se hace más dinámico. Acá Angélica debe ser. Hola doctora, a mi hijo le cuesta comer carne, solo consume pollo y hamburguesas caseras. Bueno, habría que charlar con él cuáles son los motivos. Es muy frecuente de que digan que no quieren comer carne porque les cuesta masticar, porque les resulta como muy dura la carne, pero también sería interesante ver, eso sería más como desde el punto de vista sensorial, pero también sería interesante ver si tiene miedo a atragantarse con la carne o si hay algún otro tipo de situación. Eh, Cuando hablamos de cuestiones sensoriales, hace unos días conversaba con una colega neuróloga en relación a este tema, porque, por ejemplo, dificultades sensoriales suelen tener también los chicos con autismo, ¿sí? Con trastorno del espectro autista, y a veces el TERIA va en conjunto, es decir, a ver, no porque tenga una dificultad de comer con la carne o dificultad con las verduras va a tener un autismo, no estoy diciendo eso, sino que al contrario, los chicos con autismo suelen tener algún tipo de dificultad sensorial. Si esta dificultad sensorial modifica los patrones de conducta alimentaria y si estos patrones de conducta alimentaria provocan una situación clínica, entonces estamos hablando de dos situaciones asociadas, ¿sí? Estamos hablando tanto de un TEA, ¿sí? Como de un TERIA, ¿sí? Asociados, comórbidos se llama eso, ¿sí? Es como una patología dual, ¿sí? Se juntaron dos situaciones. Volviendo a la situación, por ejemplo, en relación a la carne, si no puede comer carne, sería interesante ver esto si tuvo alguna dificultad o alguna mala situación o algo que recuerde por lo cual haga que no coma carne, o si simplemente una cuestión de masticar, de que no le gusta, de que es dura la carne, el sabor particular que tiene. Esa es una de las cosas. De hecho, en el tratamiento del TERIA, acá podemos estar como conversando bastante, porque hay varias diferencias en cuanto al tratamiento.
Es decir, en los trastornos de la conducta alimentaria clásicos, ¿sí? La anorexia, la bulimia, todos estos trastornos alimentarios suelen abordarse siempre de una manera interdisciplinaria, ¿sí? Es decir, con equipos terapéuticos y si, o con... Yo tengo, a ver, tengo adolescentes que están con equipos, ¿sí? Armados, y tengo adolescentes que están con sus psicólogos o con alguna nutricionista o alguien aparte, entonces vamos abordándolo, digamos, como en conjunto entre los profesionales que están. Yo soy un poco de la idea también de ajustar el tratamiento en función de lo que sea mejor para ese adolescente, ¿no? Porque a veces si el adolescente se tiene que adaptar a cómo está impuesto, a veces puede tener ciertas dificultades en cuanto al abordaje. Eso en cuanto a lo que son estos tipos de trastornos, de tipo anorexia, bulimia, principalmente, pero para el TERIA está demostrado hoy en día que el abordaje tiene que ser distinto. Esto yo lo tomé, empecé a estudiar y bueno, a trabajar en línea con lo que está propuesto por la Universidad de Stanford hoy en día. He tenido excelentes resultados realmente. Es más, hay chicos que simplemente con algunos encuentros destraban enseguida esta cuestión de la alimentación y arrancan solos. Ni hace falta que pasen por todo el ciclo del tratamiento, sino que simplemente con las primeras intervenciones andan muy bien. Porque la propuesta que hace, por ejemplo, Stanford en relación al abordaje de los trastornos alimentarios y puntualmente del TERIA, esto que veníamos hablando, es un tratamiento unipersonal, no es un tratamiento interdisciplinario. Tiene otra lógica y va desde otro lugar. Los chicos con TERIA que tienen dificultades así con la ingestión de verduras o algunos alimentos en particular, no suelen tener conflictos con el cuerpo, e incluso es más, muchos son delgados y quieren como mejorar o incrementar su peso. eh, y a veces simplemente lo que necesitan es abordar esta cuestión de conducta alimentaria y otros profesionales, cuando hay que hacerlos intervenir en TERIA puntualmente, lo que se habla para este trastorno, estas son cuestiones que se están viendo hoy, ¿no? Cada vez que se va actualizando. Tienen que ser abordajes escalonados, se dice. ¿Qué es un abordaje escalonado? Es decir, se parte con un primer profesional, que es quien va a empezar a hacer todo el abordaje de conducta alimentaria, ¿no? Y después se van sumando otros, ¿sí? Es decir, arranca, por ejemplo, si vienen, no sé, por ejemplo conmigo, yo soy médico adolescente, empiezo a abordarlo, y si empiezo a ver situaciones puntuales que requieran una ampliación de abordaje, por ejemplo, psicológico, entonces se deriva, por ejemplo, a psicología para continuar trabajando determinados aspectos, pero es importante que ese psicólogo aborde esos aspectos, pero no se meta en la conducta de alimentación, porque donde interfiere en la conducta de alimentación o se involucra ahí el tratamiento se empieza como a desencajar, se empieza a empastar y se empieza a cronificar. Esto es muy frecuente de ver cuando el tratamiento es interdisciplinario y no hay una conducción terapéutica. Es re frecuente de ver, me ha pasado, lo he visto en un montón de situaciones o cuando he tenido que supervisar porque me han llamado de otros equipos o lo he vivido personalmente con algunos equipos en particular. ¿Y por qué se da? Se da porque tiene que haber una cara visible, ¿sí? Cuando se aborda un trastorno alimentario tiene que haber una cara visible. Esa cara visible se puede poner entre comillas, es el responsable, ¿sí? De esa dirección o conducción terapéutica y tiene que haber todo un equipo que acompañe desde luego, que trabajen en conjunto, pero con una dirección. Es decir, alguien tiene que marcar hacia dónde vamos. Entonces, cuando no hay esa dirección y cuando cada profesional hace lo que cree, lo que le parece, ¿sí? Intentan coordinar, ¿sí? Pero no hay un norte, mira, vamos hacia acá, vamos hacia allá, los tratamientos suelen terminar cronificándose, ¿sí? Y esto es bastante clásico de ver, sobre todo por muchas familias, porque empiezan a ver y dicen, no estoy teniendo resultados, no está avanzando, llevamos, no sé, un año de tratamiento y no vemos avances. Desde luego que también está cierta subjetividad con lo que uno cree o le parece y lo que se ve desde afuera. A veces también a mí me ha pasado que uno desde afuera ve otro tipo de avances que quizás la familia le cuesta visualizarlos.
Y también en relación a esto, hay muchas familias que cargan con culpa, ¿sí? Del por qué a mi hijo, a mi hija le pasa esto, cómo no me di cuenta. Y lo real es que los trastornos alimentarios son complejos, hay que tener una mirada muy amplia. Hay un montón de situaciones por las cuales se dan los trastornos de la conducta alimentaria, no hay uno solo. Entonces esto hace a que haya una multiplicidad de situaciones por las cuales se dan y no hay que cargar con una culpa, sino que hay que empezar a ocuparse justamente en este tipo de abordaje. Yo he tenido un montón de situaciones, abordo habitualmente tanto situaciones muy leves o que recién inician, o como a veces le digo a los papás, estamos justamente como a tiempo de desactivar todavía esta cuestión del trastorno alimentario como que está emergiendo y estamos como a punto de desactivar, o podemos llegar a desactivarlo. Pero también abordo adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria en internación. Imagínense que un adolescente puede tener acceso a una internación por un montón de factores que pueden ser, por ejemplo, porque no hay una compensación de su situación física, es decir, está perdiendo peso, está teniendo problemas con cómo late su corazón, con la presión arterial, con la regulación de la temperatura. Hay adolescentes que empiezan a tener frío, ¿sí? O sea, se les baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, se marean, están como más débiles. Y también se puede internar muchas veces por, entre comillas, lo que se conoce como fracaso terapéutico ambulatorio, que más que un fracaso es digamos, las propuestas que se intentaron dar de manera ambulatoria no resultaron, por diversos motivos no resultaron. Entonces, cuando ya no resulta y no resulta nada, y bueno, y hay que acceder a una internación, es prácticamente ese es el último escalón. Por eso también es importante que en internación la persona que trabaje en internación, el equipo, todas las personas que van, tienen que tener algo de experiencia y tienen que conocer y saber de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque no es solamente internar a un adolescente para renutrir, no va por ahí, ¿sí? Esa es una parte. Hay tantas cosas que se hacen en internación y si en estos momentos hay papás o mamás que me están escuchando, viendo y que hayan tenido a sus hijos con trastornos alimentarios, saben que son internaciones prolongadas en general, salvo situaciones puntuales que suelen ser cortitas, pero si no son internaciones de por lo menos un mes de internación. ¿Por qué? Porque hay que dar tiempo a toda la rehabilitación de la conducta, la renutrición. También hay que pensar que el adolescente que se llega a internar tiene procesos lógicos en cuanto a todo lo que es el tratamiento. Puedo estar horas yo realmente hablando de todos estos temas porque cada vez voy viendo la necesidad de aprender más sobre esto, que muy pocas personas lo hablan. Y además, otra de las cuestiones que tiene los trastornos alimentarios es de la idoneidad de quien aborda o quien trabaja estos temas. Generalmente los que más abordamos desde el ámbito médico al menos somos los médicos especialistas en adolescencia y algunos especialistas en nutrición también. Pero somos muy poquitos quienes solemos abordar. Por eso es que cuando se detecta, cuando empiezan a haber estos signos, ¿sí?, de dificultades con la alimentación, es conveniente siempre hacer una consulta oportuna, porque a veces si uno llega a tiempo, se puede hacer esto que yo les digo de desactivar, porque quizás uno mueve algunas cositas del lugar, se empieza a trabajar desde otro lugar y el propio adolescente o la adolescente va como desarmando un poco esto, ¿no? El problema está cuando ya llegan en una instancia donde está muy avanzado el trastorno. De hecho, a mí me suele pasar que cuando empiezo a ver de que el trastorno alimentario ya tiene su avance y está como ciertamente como arraigado en la persona, me suelo tomar 2 meses como mucho, digamos, de evaluación ambulatoria y a veces si veo que no resulta, tengo que terminar internando porque requieren de un abordaje intensivo para poder desactivarlo lo antes posible. Porque uno de los problemas que uno trata de evitar es justamente que adolescentes con trastornos de la alimentación estén, por ejemplo, desnutridas durante mucho tiempo. Piensen que
por ejemplo, la mineralización ósea, ¿sí? En el hueso, para mineralizarse, ponerse duro, ¿sí? En la adolescencia ocurre el 50% de ese proceso, 45%, ¿sí? Es decir, que prácticamente la mitad de la dureza del hueso se adquiere en la adolescencia. Y si hablamos del sexo femenino, esa dureza, ¿sí? Está garantizada o ayudada por los estrógenos. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, en anorexia? Dejan de menstruar, ¿sí? Porque hace una restricción alimentaria tan importante que ya su cuerpo no tiene ni energías ni siquiera para menstruar. Entonces no producen estrógeno y entonces el hueso no se solidifica bien, no se mineraliza bien y entonces viene la osteoporosis. Fíjense cuántas cosas, ¿no? Que a veces yo ahora lo estoy transmitiendo como medio en crudo, pero es como también para a veces tomar noción y no minimizar cosas que uno puede ir viendo y se pueden atajar a tiempo. También me pueden preguntar, ¿no? A ver, pero ¿cada cuánto tiene que menstruar un adolescente? Y lo ideal, desde la menarca sabemos que pasan más o menos 2 años como para que empiece a regularizar, pero no deberían pasar más de 3 meses que no menstrue, ¿sí? Ahí ya hay que plantearse, a ver, estudiar un poquito más o qué pasa. Pero quizás hasta 3 meses más o menos estarían bien. Bueno, ¿qué señales de alerta hay que tener en cuenta? Señales de alerta hay un montón, pero dentro de las clásicas, de lo que yo veo de mis pacientes y que siempre uno observa en la consulta, que esto lo dicen los propios adolescentes, empezar a comer cada vez menos, empiezan a rechazar los alimentos porque no les gusta, porque tiene aceite, porque tiene mucha sal. También adolescentes que, por ejemplo, tienen episodios de hambre voraz, ¿sí? Esto pensando como en los distintos tipos de trastornos alimentarios, porque no son todos iguales. Entonces, por ejemplo, esto de los atracones, saltean comidas, cuando comen, comen un montón, y en poco periodo de tiempo, a veces puede estar acompañado de una situación o sensación como, por ejemplo, de disconformidad por haber comido tanto. Eh, También puede estar relacionado, pero esto si lo pensamos más como a lo largo de toda la niñez, adolescencia y puntualmente enteria, que no quieren comer las verduras, que siempre hacen, que son capaces de no comer y ven determinados alimentos y ellos esos no lo comen, no lo comen y van a hacer, no les interesa, pueden seguir pasar de largo para la otra comida, pero no van a comer las verduras porque no les gusta. Entonces, eso también son todos signos de alerta. Alertas, por ejemplo, en el que están siempre haciendo cosas, esto es muy típico también en la anorexia, que están haciendo muchas cosas, entonces nunca tienen tiempo, les dicen, no, yo me llevo la comida, la como después, desayuné en el colegio, almuerzo en el colegio, voy con mis amigas a comer, ¿no? Y nunca comen en realidad. Son algunas de las cosas que tienen que alertarnos, porque van bajando de peso y a veces no se ve que va bajando de peso o no es perceptible, sobre todo para los padres porque lo ven día a día y quizás para una persona de afuera o los amigos, otros familiares, de repente le dicen, ¿notaste que tu hija bajó bastante? O se dan cuenta cuando el pantalón les queda más flojo o las remeras, o se empiezan a abrigar, ¿sí? Es bastante típico eso también en la anorexia, que se abriguen bastante porque sienten frío, porque están disconformes con su cuerpo. Bien, y es interesante acá empezar a hablar con ellos, a ver de que algo está empezando a pasar y que se requiere algún tipo de abordaje. Es cierto, y a mí me pasa, por ejemplo, en la consulta, es muy raro, muy raro. Creo que me pasó 1 o 2 veces en mi vida de que venga un adolescente a pedirme ayuda, la adolescente, ¿sí? Que venga y que diga, vengo porque tengo un trastorno alimentario, no me siento bien, no estoy conforme con mi cuerpo y quiero que me ayudes. Eso creo que lo habré visto 2 veces. Sí, las tengo, conozco a las pacientes y nada más. Después todo el resto de las pacientes y los pacientes, los chicos también con trastornos alimentarios, son llevados por los padres. Casi todos. Y si no son llevados por los padres, a veces son a pedido del colegio, que ve algo en el colegio que le llama la atención y le dicen vayan a dar una consulta. Y suelen ser abordajes
un poco reticentes, porque los chicos no quieren ser abordados, y justamente porque están tomados por la enfermedad. Y algunos no lo perciben como un problema. Uno empieza a conversar y empieza a notar que están tan tomados por la enfermedad que hacen que ni siquiera lo ven como un problema, es parte de su conducta o su estilo de vida. Entonces, desde nuestro lugar a veces uno tiene que empezar como a hacer visible ese trastorno, ¿no? A veces yo les digo a los chicos, vos sos consciente que tenés que comer, porque, a ver, un ser humano, cualquier persona, los animalitos, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Pero tienen esa otra voz, así, ese otro pensamiento que les dice que no tienen que comer, ¿no? Que esa es justamente la enfermedad y es la gran batalla que tienen todo el tiempo. Ahora, en esto que digo, esa voz también hay que tener cuidado porque pueden aparecer cuestiones alucinatorias, ¿no? Hay chicos que escuchan voces o que ven, ¿sí? Tienen como alucinaciones y esas voces a veces son mandatorias, le dicen lo que tienen que hacer. Esto cuando ya estamos arrancando más desde el punto de vista psiquiátrico, de la psicosis, esquizofrenia o todas las patologías que tienen que ver más eh, así bien de origen de la salud mental, psiquiátricas, también ocurren en la adolescencia y esto a veces se empieza a manifestar, por ejemplo, con un trastorno de la alimentación y cuando uno empieza a indagar cada vez más, resulta que están escuchando voces, resulta que están sucediendo otras cosas. Porque muchas de estas cosas arrancan desde la pubertad, ¿no? Empiezan a ocurrir en la adolescencia. Fíjense cuántas cosas que uno desde este otro lugar, ¿no? Desde la parte profesional tiene que estar atentos. Por eso es que no es simplemente, no sé, veo adolescentes, ¿sí? Y como veo adolescentes, abordo trastornos alimentarios, esto, no, realmente requiere de formación. Por eso es que casi que les diría, al menos acá donde yo vivo, somos muy pocos los profesionales que, digamos, nos hemos formado, hemos tenido suficiente casuística y gente como para poder conocer aspectos puntuales de este abordaje, porque cuando uno ve que los adolescentes son tratados o abordados por personas que quizás tienen las mejores intenciones, pero no cuentan con una idoneidad o formación en esto, y bueno, a veces se tienden a complicar y bueno, y después recurren con nosotros ya cuando están muy avanzados, ¿no? Hoy justamente hablaba con una colega respecto a este tema porque a veces observamos que algunos adolescentes son abordados o tratados por distintas personas que quizás no tienen formación, por ejemplo, en trastornos alimentarios. Y justamente me comentaba y me decía, claro, me dice, pero es como si, no sé, tuvieses un problema en el riñón muy importante y fueras con alguien que se orienta, ¿no? A tratar los riñones, pero no es un nefrólogo, ¿sí? Y bueno, va a haber una diferencia entre lo que pueda hacer un nefrólogo de abordaje y lo que pueda hacer alguien que toca de oído un poco con las cuestiones de los riñones. Entonces, bueno, con esto es exactamente lo mismo. Por eso es que siempre es importante que adolescentes con trastornos alimentarios sean abordados por personas que tengan idoneidad y conozcan estos temas, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer? Supongamos que están con algunos, no sé, tienen un hijo, un familiar, un vecino, una vecina. Lo importante justamente es pedir ayuda. Eh, lo ideal es que sean vistos por profesionales que atiendan adolescentes, sobre todo por la mirada particular que nosotros tenemos y el análisis o el enfoque que se puede hacer. Esto a veces pueden arrancar por psicología, por medicina de la adolescencia, así como conmigo, por nutrición. Pueden arrancar o iniciar en la consulta con el profesional que quizás tengan más adherencia o se sientan más cómodos y está bien. Sin embargo, hay que contemplar que según el trastorno quizás predomine la atención más de uno u otro profesional, ¿no? Eso como que habría que verlo un poco, porque por ejemplo yo tengo situaciones de algunos adolescentes que con trastornos alimentarios que los veo cada 15 días o cada un mes, ¿no? Pero sí tienen un abordaje muy muy intensivo de salud mental. Hay otros adolescentes que no quieren ir a psicología, también me ha pasado muchas veces, no quieren ir a psicología
Entonces uno como que va haciendo ese sostén o trabajando con las familias o haciendo orientación a padres a través de otros profesionales. Entonces hay muchas formas de intervenir según cada situación o cada familia en particular con lo que le está pasando. Y sí recuerden que para los trastornos tipo TERIA, al menos desde mi formación personal, es conveniente arrancar con un solo profesional y que sepa abordar el TERIA. Y a partir de ahí ir ampliando los profesionales digamos que se necesiten, ¿sí? Pero de una manera muy cuidada, ¿sí? Porque ya les digo, cuando se empasta, empieza con un montón de profesionales, esto tiende a fracasar. De hecho, también me encuentro con adolescentes que me dicen, mirá, estuve con no sé cuántas personas o fue con no sé cuántas nutricionistas, es que, claro, tiene un abordaje puntual. Entonces, si se empieza como a desestructurar eso, hace que todo esto se cronifique. Bueno, vengo hablando un montón, pero y voy viendo que se suman, van y vienen. Quería preguntarle si alguno tiene o alguna situación, o algún comentario, alguna pregunta en relación a los trastornos de la alimentación. Está bueno que conversemos de esto, de estos temas, porque, bueno, no se habla mucho y cuando le pasa a alguien o le pasa a una familia, ahí como que aparecen un montón de preguntas, ¿no? Me encuentro con a veces familias que, o cuando las primeras consultas, generalmente la primera, segunda consulta, tienen para hablar un montón y a veces le digo, bueno, vamos de a poco porque esto no es algo que lo vamos a solucionar en una entrevista, en una consulta solamente, sino que va a requerir muchas, muchas consultas. He tenido también pacientes, por ejemplo, virtuales, así a distancia, chicos de otros países o familias que han necesitado algún tipo de orientación o guía o una segunda opinión como para ver, digamos, alternativas de cómo se pueden realizar estos abordajes. Bueno, no sé si hay alguien más o que quiera preguntar o algo. Eh, yo me había hecho acá como un listado de temas porque tenía así como varias cosas que se podían como conversar. Esta cuestión es también, ¿no?, de los mitos, si es solamente de mujeres o si es de varones los trastornos alimentarios. Y en realidad, como les decía, los trastornos alimentarios, principalmente tal vez la anorexia, puntualmente es más de mujeres, incluso la bulimia, pero el TERIA es principalmente de varones. Es principalmente de varones. Tengo un montón de chicos con trastornos evitativos, restrictivos en la ingesta de alimentos. Repito, para quienes se van sumando, el trastorno el TERIA, puedes tener cuestiones de sensibilidad sensorial, son los chicos que no les gustan las verduras, las texturas, o que tienen dificultades para comer, o que tienen rechazo a algunos alimentos por malas experiencias previas. Son algunas de las situaciones que pueden ocurrir puntualmente en TERIA. Y en TERIA generalmente son varones. Después tenemos algo interesante que tampoco se habla mucho, que esto da para armar videos. Ustedes saben que tengo un canal de YouTube que se llama Dr. Mauri, ¿no? Ahí pueden ver muchos videos, así como esto, que es bastante largo. Ahí en YouTube tengo un montón de videos que pueden ver sobre muchos temas, no necesariamente trastornos alimentarios. No, pero lo que les quería contar era acerca del trastorno dismórfico corporal. Yo no sé si han escuchado sobre este trastorno, pero el trastorno dismórfico corporal es lo que la gente habitualmente conoce como vigorexia, ¿sí? La vigorexia es más frecuente de ver en varones, ¿sí? Y está relacionado a una disconformidad con su cuerpo porque se ven pequeños. Sería como lo contrario de la anorexia. De hecho, cuando se hacen las primeras descripciones de la vigorexia o del trastorno dismórfico corporal, se hablaba de anorexia inversa, ¿no? Se le decía porque era justamente como lo opuesto. Y lo que buscan estos adolescentes es mejorar su masa muscular, pero mejorar su masa muscular que los lleva a un extremo que nunca alcanzan, ¿sí? Es decir, nos encontramos con personas que quieren hacer un desarrollo de su musculatura que no solamente no va acorde a su tamaño, a su físico, sino que pasa a ser hasta irreal, ¿no?, en lo imaginario, y nunca llegan, nunca llegan. Cuando vemos en las redes sociales y vemos muchas personas, por ejemplo, que hacen entrenamientos
incluso hoy que todo el mundo, ¿no? se define como, no sé, coach y demás, o personas que han hecho algún curso, que está bien, yo sé que hay cursos y eso, pero a veces algunos temas y algunas personas y con algunas personalidades puntualmente, requieren de guía o de acompañamiento con personas que tengan formación universitaria, ¿no? Y específica en situaciones puntuales. Y a esto me refiero con los trastornos dismórficos corporales que son muy frecuentes en varones, en donde son guiados por otros jóvenes, generalmente que les recomiendan, no sé, suplementos nutricionales, les dicen cómo tienen que comer, un montón de mensajes, no sé, de vida, como tenés que hacer esto, si no haces esto no servís, o tenés que enfocarte, y se ponen muy obsesivos, ¿sí? Porque es otra de las cosas que se ven en los trastornos dismórficos corporales, se ponen muy obsesivos con mucho rasgo de TOC. ¿Y qué hacen? Su alimentación, toda su conducta pasa a ser estrictamente funcional al ejercicio, ¿sí? Y no hay grises, es decir, es todo así, todo derecho, todo puntualmente por este, y cuando no es así, empiezan con una situación como de desesperación, como que no pueden. El tema que tienen los trastornos dismórficos corporales o la vigorexia es que nunca llegan a ese cuerpo deseado. Lo mismo que ocurre con la anorexia desde el otro punto, ¿no? Que es como que ellas tienden como a bajar el peso, pero nunca llegan a ese cuerpo deseado. Y en el trastorno dismórfico corporal ocurre exactamente lo mismo. Siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que no les gusta, entonces cada vez quieren más desarrollo muscular y de hecho se ven hasta pequeños. Esto, el ejemplo clásico son los fisicoculturistas en general, que siempre buscan un cuerpo más desarrollado y esto, bueno, trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias, habrán visto un montón de historias de personas que tienen problemas cardiovasculares, que, bueno, infartos, bueno, desgarros, muchas situaciones, ¿no? Y yo he tenido adolescentes chicos de 12 años, 13 años, que como, con el acceso a las redes sociales, estos cuerpos, digamos, de personas que se ultra recontra cuidan, hace que los adolescentes empiezan como a desear ese tipo de cuerpos o de imagen corporal, que aparte es algo muy distante desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Hay adolescentes que quieren un determinado cuerpo, pero tienen 13 años, tienen 14 años, ni siquiera tienen un desarrollo corporal adulto como para empezar como a trabajar ciertas cuestiones, si se quiere, de optimizar el físico. Una cosa es optimizar el estado físico, si quieren incluso verse bien y demás, pero hay una delgada línea entre el verse bien y estar saludable a que esto pase a ser un trastorno, ¿sí? Porque el trastorno ya es bastante más rígido, hay cuestiones que tienen que ver con esta distorsión de la imagen corporal, con una imagen irreal, con algo a lo que nunca acceden, ¿no? Por eso es muy importante siempre pensar en cuál es la mejor versión de uno mismo, ¿sí? Cómo nosotros podemos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos y a partir de ahí poder trabajar y tratar de estar lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero también disfrutando de muchas otras cosas, porque nosotros podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, cuidándonos y también dándonos aquellos permisos que nos permiten encontrarnos en sociedad, reírnos con amigos, disfrutar de alguna comida, sin necesidad de tener la sensación de culpa, ¿no? de lo que se come. Esto también va asociado a cómo hablamos, cómo miramos y qué decimos de las otras personas. Por eso, cuando vemos a otra persona hablar de sus cuerpos, criticar, todo eso no hace más que fomentar esta cuestión de imagen que es lo que tenemos que cuidar, sobre todo en adolescentes que van observando todas nuestras conductas, ¿no? Em, Bien. Fíjense que, bueno, podemos estar hablando un montón. Yo pienso que más o menos el objetivo de hoy, que era poder conversar un poco acerca de los trastornos alimentarios, lo hemos logrado. Voy a ver si cuando finalizo esto, si me sale, voy a hacer lo posible para que quede grabado y disponible. Y bueno, voy a ver si se puede, también lo subiré a YouTube, si es que puedo.
Y si no, bueno, quedará acá disponible para que lo vean y para que lo compartan este video con las personas que ustedes crean y que pueden ayudar todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Bueno, gracias por haberse quedado hasta el final. Y bueno, voy a intentar hacer algún que otro vivo un poco más seguido si puedo, o si ustedes también me van pidiendo sobre temas puntuales, iremos charlando, ¿sí? Bueno, síganme en las redes sociales y compartan este video así lo ven muchas personas. Adiós, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.